Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, ya estamos en Más Negocios y arrancamos nuestro programa. Les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas, quienes nos van escuchando en sus vehículos o a través del receptor de FM, pues también bienvenidos en la 102.1 FM, bienvenidos en esta noche fría. Ahora sí puedo decir noche porque ya son las 7:10, es en esta noche fría y con mucho viento. Pues espero que usted esté bien abrigado y por lo menos esté disfrutando de este programa que le tenemos preparado y lo hemos hecho con mucho cariño. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que siempre nos habla todo el mundo, acerca de hacer contactos, de hacer una red de contactos, y esto pues se conoce con el término en inglés de networking. Así que, ¿qué les parece si platicamos en nuestra llave maestra respecto al networking? Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, ¿qué podemos hacer con el networking? El networking es esa red de contactos que es muy importante a la hora de hacer negocios. Y entonces existen grupos que se reúnen para hacer precisamente esa red de contactos. Y es un proceso en el cual pues se establecen relaciones de beneficio mutuo. Y esto es muy importante porque no se trata de a ver qué le saco, sino cómo tenemos una relación ganar-ganar. Y esto lo debes de tener muy en cuenta cuando estás haciendo estos contactos. Que me refiero a cómo generar una relación de mutuo beneficio con otras personas, con otras personas que también están haciendo negocios, con tus potenciales clientes, con los que ya son tus consumidores. Entonces, todo este proceso de establecer estas relaciones de beneficio mutuo entre todos estos elementos, personas con las que te hablaba, clientes, potenciales clientes y otras personas de negocios que no van a ser tus clientes, pero que puedes tener relaciones de mutuo beneficio, pues todo esto, el propósito principal de esto es decirle a los otros acerca de tu negocio. Entonces tú generas este networking o generas esta red de contactos para que sepan qué haces, qué es lo que tú ofreces y pues deseablemente que tú puedas también pues convertirlos en tus consumidores. Entonces eso es parte de hacer esta red de contactos. ¿Cuáles son los beneficios de hacer una red de contactos de negocios? Primero, que estos nuevos que vas a adquirir, entre más contactos tienes, vas adquiriendo nuevos contactos porque este contacto conoce a otra persona que luego te presenta y vas generando o ampliando tu red. Segundo, puedes pedir referidos. Conocer a tus principales clientes o generar referidos para los cuales le puedes dar seguimiento y si eres muy exitoso o si tienes éxito, convertirlos en tus clientes, son uno de los beneficios que tiene el que tú asistas a actividades donde puedas hacer networking, donde puedas generar contactos, donde puedas generar esa red, aumentar esa red de contactos. Es importante porque te va a ayudar primero a que las personas te tengan en mente. O sea, siempre piensen en ti, pero que además te genera esas áreas de expansión donde puedes identificar oportunidades de alianzas, oportunidades de expandir tu negocio, oportunidades de crear fusiones. En fin, esto
esos son uno de los muchos beneficios que te da el hacer networking. ¿Cuál sería el otro? La visibilidad. El acudir a reuniones donde haya networking, ir a desayunos o almuerzos o cenas de negocios, actividades del ramo de la industria donde tú quieres estar, te ayuda pues primero a que empieces a ser conocido por los demás, pero además a que las personas te tengan en mente. ¿Qué otra cosa o qué otro beneficio tiene hacer actividades de networking? Es que te mantienes actualizado. Te mantienes en lo que está sucediendo, estás al tanto de lo que sucede en tu mercado, esto te ayuda a desarrollar un buen plan, tanto de mercadeo como de ventas, como de crecimiento. Te ayuda también a que las personas con las que te relacionas sepan qué estás haciendo, tú saber qué están haciendo incluso en otras industrias y cómo lo puedes llevar a tu negocio, a tu empresa. Así que es importante que pues tú acudas a estas actividades y que vayas con los ojos y los oídos bien abiertos, bien abiertos. ¿Qué te ayuda? También te ayuda el hacer actividades de networking es a resolver problemas. Puedes encontrar soluciones para tu propio negocio o conocer cuáles son las necesidades de otras personas que tal vez tú no habías pensado como una oportunidad y en ese momento te das cuenta que te puede ayudar a resolver un problema de alguien más. Y entonces puedes crecer tu negocio. Además, puedes compartir conocimiento y experiencia en estas actividades, porque puedes conocer personas que ya están haciendo alguna de las actividades que tú quieres hacer, no precisamente de tu propia industria. Por ejemplo, hay una persona que ya importa productos perecederos y tú lo que quieres es importar productos de tecnología. Bueno, le puedes hacer preguntas, puedes compartir con él tu inquietud y él te podría decir, mira, mi experiencia ha sido esto, debes poner atención en esto, ya pensaste en tal cosa, y esto te ayuda entonces a obtener el consejo de alguien que ya ha estado involucrado en estas actividades. Además, pues también te ayuda a que tú puedas aprender de estas personas. Así que compartir conocimiento y ojo, que como hablábamos de esas relaciones de beneficio mutuo, pues tú también puedes aportar y deberías aportar a las demás personas este conocimiento y esa experiencia que tengas en el área en la cual tú te desempeñas. ¿Qué te ayuda? Pues el hecho de que estés acudiendo regularmente a estas reuniones o haciendo estas actividades de networking hace primero que aumente tu moral, tu autoestima, te sientas y sepas que eres capaz y seas consciente que eres capaz de generar y de hablarle a desconocidos, de generar buenas relaciones, y esto también pues ayuda a que tú vayas venciendo esas dificultades que por lo general son muy propias, muy características de cuando un negocio inicia. O sea, no vayas a creer que te cueste hacer contactos es solo porque eres tú, y eso pasa, y a algunos es más pronunciado que en otros, pero pasa cuando un negocio está iniciando. Así que esto te va a ayudar. Ahora, ¿cuál es otro tema? Que la mayoría de los negocios, pues muchas veces se hacen a través de referidos y a través de ese networking. Así que una de las cosas que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de estar haciendo el networking es que, si bien es cierto, las plataformas nos ayudan mucho a agilizar la comunicación, esto no sustituye y elimina el contacto cara a cara con las personas. Reunirte, salir a comer, almorzar, un café, esto no se elimina a través de las redes. Así que conocer a las personas personalmente, valga la expresión, aunque parezca pasado de moda, es muy valioso. Otra cosa que debes tomar en cuenta cuando estás haciendo networking es enfocarte en escuchar. Es muy importante que pongas atención a lo que están diciendo, eso es una habilidad muy importante, porque el escuchar y escuchar atentamente te va a ayudar a entender cuáles son sus necesidades y cuáles son las oportunidades y cómo generar esa relación que habíamos hablado en un inicio de un beneficio mutuo. Así que esta es una parte muy importante. Además, otra es que no solo acudas a estas reuniones, sino también seas muy activo, presentes, si estás en algún grupo, no sé, en Facebook o algún grupo
en el cual se reúnen, pues presentes soluciones, presentes información, seas alguien activo y no solo alguien que llega a ocupar un espacio. Y por último, pues te diría, define bien tu mercado, define bien qué es lo que quieres, para que entonces definas cuáles son esos lugares, esas actividades de networking donde tú puedes aumentar tu potencial, aumentar tus posibilidades de hacer negocios, y entonces defínelo bien para que definas bien cuál de todas esas actividades que hay es la que más te conviene asistir. Espero que esto te haya servido. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a seguir platicando acerca de temas interesantes y estaremos hablando también acerca de ética y moralidad. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos ya a Más Negocios y si quieres tener a tu empresa conectada, quieres tener todas tus tiendas conectadas, pues utiliza los enlaces de datos. Esto es para que todas tus empresas que tienes, las empresas que tienen sucursales, puedas tener estos enlaces de datos a través de Sescom. ¿Y qué beneficios tendrías al tener todas tus tiendas conectadas con este enlace de datos? Primero, que el acceso a la información de las demás tiendas se hace más eficiente. Segundo, los inventarios de todas las tiendas las tienes en tiempo real con solo un clic de distancia. Además, no dependes de internet para estar conectados. Y también evitas estos gastos de teléfono usando extensiones entre sucursales. ¿Quién te ofrece esto? Sescom. Sescom es un proveedor que te da la solución completa para que tengas todas tus tiendas conectadas. Llama al 2429-2400. Estás pensando cómo optimizar tus recursos, cómo tener tus tiendas conectadas, cómo tener la información real, en tiempo real, y tener la información para poder tomar decisiones de forma efectiva, pues conéctalas a través de este enlace de datos que te ofrece Sescom. 2429-2400. 2429-2400 es el teléfono de Sescom. Y ya estamos con nuestro invitado Warren Orbo, con quien vamos a platicar acerca de la ética y los negocios. Y Warren, cuando uno habla de ética y negocios, pareciera que son dos, agua y aceite, que no se pueden unir, y existe esa idea de, no, es que el que hace negocios o el empresario no es ético y no puede actuar con ética si quiere ser exitoso. Sí, bueno, ese es un error que se debe a Kant, la mera verdad, y se ha infiltrado a través de ideas de él, que él creía que la ética no tiene nada que ver con lo práctico. Pero la ética aristotélica o la ética utilitarista de Bentham o la ética objetivista o la ética de Epicurio, todas son éticas que tienen que ver con la práctica. Todas tienen como fin el que tú puedas florecer, el que puedas vivir una vida plena. Entonces, de lo que se trata es de descubrir cuáles son los principios que te ayudan a vivir una vida plena, y son principios que, como se están basados en la realidad, si los contradecís, la misma realidad te castiga, ¿verdad? Uh-huh. Dicho en términos más pueblerinos, digamos, contradecirlos es como escupir contra el viento. Esa es la realidad. O hacia arriba. O hacia arriba, sí. ¿Verdad? Para empezar, la razón de una sociedad es lo que llamamos
para cooperar por medio de la división del trabajo. La división del trabajo consta de dos lados. Un lado es la producción de bienes demandados, que es riqueza, y el otro lado es el intercambio de esos bienes. Porque si no hay intercambio, ¿para qué te vas a dividir el trabajo? ¿Para qué te vas a especializar? ¿Verdad? Si tú vas a hacer, qué sé yo, zapatos, y no los vas a intercambiar con nadie, te vas a quedar con los zapatos, y otro que está produciendo papas se va a quedar con sus papas hasta que se le pudran, y ninguno de los dos sale beneficiado. El beneficio se da precisamente porque los dos, actuando en su mejor interés, van a intercambiar. Entonces, el propósito de la sociedad precisamente es que puedas intercambiar bienes y servicios. Ahora, lo bonito de esto es que ese propósito de la sociedad viene a civilizar a la sociedad. Antes de que, cuando el hombre no había descubierto la gran ventaja que da la cooperación social, pues era un animal salvaje que se peleaba con otros animales para conseguir lo poco que existía, ¿verdad? Entonces, las relaciones no eran amistosas, sino todo lo contrario. Un grupo trataba de robarle a otro grupo o despojarlo de lo que ese otro grupo había cazado o había conseguido de alguna manera. Como hace un animal que le va a robar la presa a otro que la cazó, digamos, si se descuida. Exactamente, éramos iguales. Era un saqueo. Era un saqueo. Y como no entendían, honraban, es decir, consideraban que eso era una gran cosa. Era el más... saquear, pillar, digamos, declarar la guerra, declarar la guerra es avisarte que te voy a saquear si logro ganarte, ¿verdad? Ese es el asunto. Y naturalmente eso no ayudaba a que el hombre prosperara. Una vez el hombre entiende que por medio de la cooperación social va a estar mejor que por medio del saqueo, entonces abandona el saqueo. De hecho, el principio moral de la cooperación social es respetar la vida y la propiedad del otro. Y entonces empezó a establecer una sociedad que se vuelve una sociedad ética, que es civilizada. Por eso es que la palabra civil es sinónimo de cortés, ¿verdad? Okay. Tengamos persona una plática civilizada. Sí, okay. Cortés, buenos términos. Y entonces, lo primero que aprende el individuo es que tiene que usar su razón para descubrir, como vimos en la plática pasada, qué es aquello que puede ser de valor para otros. Porque lo que va a hacer al producir e intercambiar es agregar valor. Tanto para el que está comerciando con él como para él. Y eso es el fin primordial de toda empresa, el agregar valor, que en términos más sencillos se dice es lucrar, ¿verdad? El afán de lucro. Ese es el propósito verdadero y moral de toda empresa. El lucrar, el producir lucro, el producir ganancias, lo que quiere decir es que lo que estás produciendo agrega valor para los demás. Y aquí vamos a entrar entonces en otro tema que me parece muy interesante, Warren. Y entonces, ahora, ¿cómo cambiar los mitos o cuáles son esos mitos que hay alrededor y cómo rebatirlos en cuanto a que si alguien es moral no va a tener éxito en los negocios? ¿Qué te parece si cuando regresemos del corte hablamos de este tema? Porque muchas veces se dice, es que este es muy tonto. Es muy tonto puede ser, pero eso no quiere decir que sea moral. Exactamente. Tú dices, es muy tonto porque es honesto. O es muy tonto porque no se aprovecha, entre comillas. Uh-huh. Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos de esta parte. Ok, con mucho gusto. Si quieres disfrutar
Ahorita se antoja un buen chocolate caliente de la San Martín o un café en la San Martín o también el pan de la San Martín con el chocolate que bueno, que te cuento. Aprovecha y puedes llamar si tú estás en las zonas 9, 10, 14, 15 o 16. Puedes llamar al 2215 1515, 2215 1515 y pedir lo mejor de la San Martín. Ya se me antojó. Ya, ¿verdad que sí? Ya se me antojó. Sí, se antoja este chocolate bien caliente con este frío que está haciendo. Y estamos platicando con nuestro invitado Warren Orbo con respecto a la ética y los negocios. Y te decía, Warren, bueno, parece que la ética, los negocios o la moralidad y los negocios son agua y aceite, no se juntan. Y tú nos decías que no, que al contrario, que esto va muy de la mano y hablabas acerca de las asociaciones. Sí. Entonces, y hablabas del principio de cooperación social. Así es. Sin embargo, muchas veces se habla que un empresario que no hace trampa no avanza. Sí, ese es un error. Una cosa muy importante, digamos, en el mercado es tu reputación. Y naturalmente, si tú empezás a hacer trampa, pues se va a regar entre tus probables clientes la noticia de que sos tramposo. Y entonces esos probables clientes se van a quedar solo en eso, en probables, porque nunca van a ser tus clientes. Por eso es que es muy importante ser honrado y ser responsable. Es decir, si tú ofreces algo, cumplís. Ese es uno de los hechos que observamos, por ejemplo, en los negocios en Internet. Cuando tú compras en Amazon, por ejemplo, tenés la certeza, porque Amazon ya hizo esa reputación, de que te van a dar el producto por el que estás pagando. Y no solo eso, que si lo devolves, te lo cambian, porque son responsables, se preocupan mucho en mantener esa reputación, esa imagen. ¿Qué hubiera pasado si Amazon empieza a recibir órdenes y no cumple? Nunca hubiera llegado a ser lo que es. Claro, no hubiera crecido lo que creció. Nunca, porque inmediatamente se empieza a regar la voz de que ahí te estafan, ¿verdad? Y claro, caerá alguno que otro, pero nunca va a llegar a ser lo que es Amazon. Entonces es muy importante en el mercado que tú seas honrado y que tengas la reputación de honrado y que tengas la reputación de ser responsable y que tengas la reputación de ser sincero, de que lo que yo te estoy ofreciendo en efecto es lo que vas a comprar. Porque si yo te ofrezco algo que cuando tú lo compras resulta que te engañé, igual se va a saber y entonces ya no me van a comprar. Aparte, otro punto importante es que hablábamos de la cortesía. El mercado nos ha vuelto corteses, porque obviamente tú vas a tener clientes si los tratas bien, no vas a tener clientes si los tratas mal, ¿verdad? A mí me gusta siempre poner ejemplo a mis alumnos de McDonald's, porque todos ellos van a Mac, yo también, ¿verdad? Y cuando tú estás llegando a Mac, te abre la puerta una señorita y con una gran sonrisa le dice bienvenido, pase adelante, que no sé qué. Vas a la que te va a atender, te va a tomar la orden y con una sonrisa te dicen ¿qué te puedo servir? Si has llegado más de una vez ya sabe tu nombre. En fin, y el trato es rápido, es eficiente y es cordial. Imagínate que tú llegaras a McDonald's y nadie te recibe, entras, llegas a pedir tu orden y ya te decidiste y empezás a pedirla y la señorita está leyendo el periódico y te dice espérame un momentito que no he terminado de leer. Eso no, entonces no funciona. Eso te lo podrá hacer un burócrata con el que no puedes evitar tener que pasar, por ejemplo. Pero aún los burócratas, mi experiencia ha sido que son amables. Han aprendido, digamos, a atender bien al cliente. O sea, se han civilizado. Y eso se lo deben precisamente al comercio, ¿verdad? Ahora, cuando hablabas del mercado que nos ha vuelto corteses y civilizados, la sociedad esta cooperación social nos hace civilizados, ¿a qué tipo de mercado te refieres? Bueno, mercado no es un lugar, no es una cosa, sino que es un proceso.
Es el proceso de todas las transacciones que uno hace. Ese es el mercado. Entonces, cuando tú estás haciendo transacciones, lo que estás tratando es de conseguir algo a cambio de algo que tú das. Es un proceso en donde no interviene la fuerza. Yo no te estoy amenazando. Claro. Yo te estoy seduciendo. Yo estoy tratando de convencerte de que hagas lo que yo quiero que hagas, ofreciéndote algo que espero que tú valores, ¿verdad? Entonces es una seducción. Es como cuando te cantineas a una persona, ¿verdad? Tú querés cantinearte, digamos en mi caso, a una patoja para llevarla al cine y salir y pasar un buen rato con ella. Tengo que seducirla, tengo que prometerle que va a pasar un buen rato, decirle que está bonita, en fin. No puedo llegar como un bestia ahí y con un mazo y decirle, mira, si no salís conmigo te voy a cachimbear. Y que esa es la forma del político, digamos, la forma no del político, sino que el gobierno. El gobierno no te seduce, el gobierno te pone leyes, si no las cumplís, te castiga. Te cae el mazazo, sí, te castiga. Y aquí entonces entra el otro tema, Warren, en cuanto a esta, que lo que tú decías, bueno, en el mercado nos ha vuelto corteses, por consiguiente no hay fuerza, no hay uso de la fuerza, no hay violencia. No hay violencia. Estos intercambios son voluntarios. Son voluntarios, si tú no querés no participas, si querés haces el intercambio. Es ahí donde estamos hablando de estos empresarios que operan bajo estas reglas. Así es. Sin embargo, hay quienes usan la fuerza a través de sus agentes, y me refiero al gobierno, para obligarnos a hacer intercambios con ellos. Eso ya es cuando ya no tenés un mercado libre, tenés un sistema que es mercantilista, en donde algunos comerciantes sí se alían con gente del gobierno que tiene el poder de usar la fuerza legalmente, y entonces hacen legislación para, por ejemplo, poner aranceles, subirle precio artificialmente a las cosas, evitar que otros puedan competir, y todas esas mañas, pues sí son inmorales. Pero no es el mercado, ¿ves? Sino que es precisamente la fuerza política la que se está metiendo. La fuerza política no debería inmiscuirse en el mercado, así como no se inmiscuye con la religión, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? No hay, nadie aguantaría hoy en día que venga el gobierno y te diga, tú tenés que ser de esta religión o de esta otra. Lo mandarías por un tubo. Sin embargo, el gobierno se mete en la economía, cosa que no debería hacer, porque con lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Cuando tú decidís practicar una religión, es tu decisión libre y voluntaria de hacer cierta actividad que no daña a los demás. Y cuando tú haces una transacción, es exactamente lo mismo. Tú voluntariamente decidís entrar a cierta actividad que no daña a los demás. Entonces el gobierno no tiene por qué meterse. Solo se mete si tú estás estafando a alguien, sea robándole a alguien, entonces, pero ya no estás actuando dentro del mercado, estás actuando fuera del mercado, estás otra vez siendo como el animal salvaje que está robando. Que está saqueando, hablábamos del saqueo. Así Ahora, es. Warren, entonces, en un contexto, en un ámbito de un mercado libre en el cual tienes que seducir, tienes que convencer a las otras personas que hagan intercambios contigo, entra el tema de las virtudes. Así es. ¿Por qué las virtudes son relevantes para un empresario si quiere ser exitoso? Bueno, las virtudes realmente podemos hablar de ellas desde dos puntos de vista. Es decir, uno es que una virtud es un hábito de acción que te sirve para alcanzar ciertos valores. Valores, digamos, que son beneficiosos para tu vida. Si el hábito es de ciertas acciones que son dañinas para tu vida, eso le llamamos vicio. Pero la virtud también se reduce a principios, que el principio pues es una abstracción que solo los humanos tienen, porque es una abstracción de causalidad, para que no tengas cada vez que vas a actuar tener que pensar en las consecuencias de esa acción. Ya como principio ya sabes que tal acción causa tales resultados. Y entonces incluso podés describir una virtud en términos muy sencillos que hace muy clara de qué se trata. Por ejemplo,
si hablas de la virtud de la honestidad, ¿ok? Una descripción rápida del principio es no falsear la realidad. Nada más, no falsear la realidad. Que ese ya sería tema para otro programa, porque muchas veces dicen honestidad, decir la verdad. Sí, pero es no falsear la realidad. Ok. ¿No? Porque decir la verdad, para no falsear la realidad, tiene que identificar si a quien le estás diciendo la verdad merece o no saberla. ¿No? Por ejemplo, si es un delincuente que te está tratando de robar, digamos que llega, te para en la calle, te quita la billetera y te dice, tiene más dinero, pues no falsear la realidad es saber que con ese no tenés que colaborar. Sería realmente absurdo decir, no, sí lo tengo escondido aquí dentro del zapato, me lo voy a quitar, no, eso no lo haces. La virtud de la racionalidad o de sensatez es precisamente identificar la realidad. Y son parecidas, ¿ves? Pero no son lo mismo. No falsear la realidad, que es la honestidad, tampoco se refiere a cometer un error, que eso puede pasar si cuando estás siendo sensata te equivocas, cometes un error, pero no estás falseando la realidad. Falsear la realidad quiere decir tratar de hacer creer a alguien que la realidad es de otra manera de como es. Es como pretender algo que no existe. Exactamente. Es pretender que en este momento, no sé, como un ejemplo en el término de negocios. Pues en términos de negocios es si sabes que la persona con la que estás negociando no es honesta, tratarla como que fuera honesta. En términos de política, un error muy grave fue haber tratado a Hitler como que si él fuera una persona honesta, si fuera una buena persona, ¿verdad? Hasta en Time lo sacaron y todo. Eso es falsear la realidad, porque él no escondió. Hitler fue muy honesto en no esconder sus intenciones y lo que estaba diciendo. ¿Y entonces? Fue el resto del mundo el que falseó la realidad. Y las consecuencias obviamente fueron fatales. Un ejemplo de ser honesto y no falsear la realidad es, por ejemplo, que estableces un plazo de entrega en un producto que sabes que no vas a cumplir porque estás haciendo un mal cálculo y sabes si de antemano. Si sabes que no lo vas a cumplir, estás falseando la realidad. Y entonces no estás siendo honesta. Y luego, con la persona que le estás negociando, si le estás prometiendo, no estás siendo sincera. Entonces ahí también es otra virtud de ser sincero. Sincero es que lo que tú decís es lo que en realidad pasa. Va acorde a la realidad. Los americanos tienen un dicho muy, muy bonito para eso, es I really mean what I say. ¿Verdad? O sea, realmente quiero decir lo que estoy diciendo. Eso es sinceridad. Entonces, y eso es muy importante y era muy valorado antes. Y tal vez todavía entre algunos lugares, digamos, un negocio era cuestión de darse la mano y decir, sí, y eso quiere decir que mi palabra es, como dicen, mi palabra es la ley. Si yo digo que voy a cumplir. Porque estoy siendo sincero. Porque estoy siendo sincero y además soy honesto y soy honrado, ¿verdad? Ok, y aquí ya habíamos hablado de varias virtudes. De varias virtudes, porque honrado es no perjudicar a otro voluntariamente. Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de la racionalidad, cómo esta virtud de la racionalidad incide en nuestro desempeño de nuestros negocios. Claro. Vamos al corte y regresamos. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Saludos a Ricardo, a Alma de la Cruz, también a Trisha Roshan, que nos dice saludos desde México. Saludos para ti. Buen programa y felicidades. Muchas gracias, Héctor Ovalle, por tu mensaje. Ya estamos revisando lo que nos estás diciendo. También Astrid Ortiz, que nos mandó otro mensaje. Muchísimas gracias. Ya estamos también revisando esta situación. Vamos al corte y cuando regresemos, ¿cómo la racionalidad, la virtud de ser racional incide en nuestro negocio y qué tan sutil podría ser irracional que creemos que estamos siendo racionales? Ahí te diría, porque a veces... Bueno, yo no lo pondría así. Yo pondría, es que la racionalidad no quiere decir que no seamos racionales cuando estamos razonando, sino que quiere decir que racionalidad quiere decir que estamos razonando bien. Ok, entonces ¿verdad? Cuando regresemos del corte, ahondemos en esto y cómo a veces
¿Y cómo podría afectar, cómo podría afectar el no ser racional? El razonar mal. Así es, vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Warren Orgo acerca de la ética y los negocios. ¿Por qué? Tienen que ir de la mano, tienen que ir muy unidos si queremos ser exitosos. Así es. Y entonces, Warren, nos quedamos con la pregunta de la racionalidad. ¿Cómo incide la racionalidad en nuestra día a día cuando somos empresarios, cuando tenemos un emprendimiento? Ok. Racionalidad, a veces parece que es un poco confuso el término, pero es lo mismo que sensatez, o tener buen juicio, o razonar correctamente. Eso es la virtud de la racionalidad. No es ser racional o irracional, eso no es muy claro. Irracional, pues son las cosas que no pueden razonar, como una mesa, una piedra, eso son cosas irracionales. El hombre es racional porque tiene la razón, tiene esa facultad. El problema es si la usa correctamente o no la usa correctamente. O dicho de otra manera, si es sensato o es insensato. Entonces, en los negocios tiene que ser sensato, tiene que razonar bien, tiene que buscar, como hablamos en el programa pasado, tiene que poder identificar qué bien puede ser de valor para sus futuros clientes y tiene que hacer cálculo económico para obtener lucro, porque si no hay lucro no se puede hacer, no se puede crear. Tú me contabas de que hay algunos empresarios que acuden a personajes místicos o que les leen las cartas o algo para ver si se meten a un negocio. Uh-huh. Eso es razonar mal, totalmente, porque no hay ninguna evidencia que demuestre que existe lo que el místico les está vendiendo, ¿verdad? Entonces están llegando a tomar su decisión completamente en base a un capricho que puede ser cualquier tontera. Y eso pues, si quieren jugar, digamos, si quieren ir a jugar a Las Vegas y tiran una ficha y si cae cara hago esto y si cae cruz hago otro, pueden hacerlo, pero es un juego. Están seguros de que tanta probabilidad tienen de ganar como si no hubieran tirado la ficha, sino que simplemente se tiran sin pensar a hacer la cosa. Porque no hay identificación de la realidad, no hay razonamiento para tratar de identificar los factores involucrados y relevantes para el negocio en cuestión. Y Warren, otro de los temas que me gustaría también que hablábamos de la racionalidad, obviamente es identificar esos factores, es como cuando hablamos de tener los ojos bien abiertos para ver las oportunidades, para encontrar esas nuevas, innovar en lo que estás haciendo, y es ahí donde es razonar bien, ser sensato e identificar esos factores. Ahora, hablaste en el primer segmento que estábamos platicando respecto a la producción. Claro. Y hablaste del intercambio. Así es. Y la producción es la virtud en términos del mercado más importante, porque esa es la aplicación de la virtud de la racionalidad a crear valores, ¿verdad? Valores materiales. Y yo aquí voy a seguir el pensamiento de Rand en decir que todos los valores son materiales. Porque cuando tú decís, bueno, hay valores espirituales, en realidad esos valores espirituales se convierten en materiales en el momento en que se hacen asequibles a los demás. Por ejemplo, las ideas que tú tenés se vuelven materiales cuando están en un libro, una materia. Y es cierto que lo que estás aprendiendo, digamos,
o consumiendo no es el libro per se, las hojas, sino que el contenido del libro, pero no hubiera sido posible si no se vuelve algo material. Si no es tangible. Si no es tangible, como el libro. claro. O por ejemplo, escuchar una música. Escuchar una música. Ejecutar si no se ejecuta, si no se hace, no se materializa, no la puedes, partituras y no todo la eso. puedes disfrutar. Entonces siempre estás produciendo bienes materiales. Y los servicios pues también son materiales, es decir, aunque hablamos de bienes inmateriales, como siendo el servicio, en realidad son materiales, porque el que te está peinando, pues ¿qué peina? ¿Verdad? Peina tu pelo y te lo deja de alguna manera. Es como una producción cuando tú estás haciendo un vaso. Y el resultado en el que hizo el vaso es el vaso, y el resultado del peinador es tu pelo, como quedó. O sea, que siempre es material. Entonces, la producción, pues, es la virtud principal, porque es precisamente para el mercado, es la creación de riqueza. Lo que la gente no entiende, o la mayoría de la gente no entiende, es que la riqueza es un producto de la mente del hombre. Es decir, es producir bienes que sean demandados. Eso lo platicamos en la programa pasado. Si producís bienes que no son demandados, entonces lo que producís son basura. Entonces tiene que utilizarse bien tu juicio, tu razón, para producir bienes demandados. Y la riqueza no se distribuye como piensan muchos, ¿verdad? Así los políticos creen que el asunto es distribuir la riqueza, los socialistas creen que el asunto es distribuir la riqueza. Hoy veía yo un post en donde estaba un rótulo que decía el 1% de la población mundial tiene el 99% de la riqueza. Y es muy común esto. Sí, y eso no es correcto, porque la riqueza no se distribuye, la riqueza se produce, y se produce en todas las fases de la producción. Es decir, por ejemplo, si yo voy a producir un edificio, entonces tengo que comprar el hierro para el edificio. El que me vende el hierro, él está lucrando en ese negocio. Yo no tengo por qué distribuir riqueza ahí. Ya le pagué a él produjo su riqueza y me da a mí algo para producir riqueza, que es el hierro. Luego yo contrato a los albañiles para que ellos levanten las columnas y los armadores y todo del edificio, y yo les pago por eso. Entonces en ese momento ellos están creando riqueza. Claro. Están creando riqueza para ellos y también para mí, porque ellos están creando el objeto que yo voy a poder intercambiar después. Entonces en todo el proceso, toda la cadena, todo lo que hemos hecho es crear riqueza, y en el momento en que yo tengo el edificio para venderlo, tengo que crear riqueza. Es decir, yo tengo ya un bien demandado, pero desde el punto de vista de capital yo estoy endeudado, ¿verdad? O sea, todavía no he recuperado ni he lucrado hasta el momento en que lo vendo, y el que lo compra está obteniendo algo que él valora, y entonces lo enriquezco a él, pero me enriquece a mí porque me está dando ya mi lucro. En todo el proceso lo que hicimos fue crear riqueza. Entonces, permíteme, solo para terminar. Entonces, lo que deberían decir esos posts no es que el 1% tiene la riqueza del mundo, sino que el 1% produce la riqueza del mundo, mientras que el resto no está produciendo. Y no está produciendo por muchas razones, principalmente son políticas, porque los políticos no los dejan. Porque no pueden, que es lo que hemos siempre nos hemos cuestionado, porque un guatemalteco en otro país como Estados Unidos produce tanta riqueza, claro, versus aquí en su propio país. Así ahora, es. Warren, ¿cuál es la diferencia entre la productividad, que es la que estábamos hablando ahorita, de aplicar la razón para producir bienes y servicios demandados, con la laboriosidad? ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia entre ambos? Sí, hay una diferencia. Es decir, la laboriosidad quiere decir ser diligente y trabajador. Pero tú puedes ser diligente y trabajador, que es una gran virtud, pero no producir una gran cantidad de riqueza, ¿verdad? Porque eso va a depender de dos cosas, de tus habilidades, no, en realidad de tres cosas, de tus habilidades,
de tus intereses y del mercado, ¿verdad? Porque puede ser que tú seas una persona que le interesa ocupar su tiempo en algo que no es tan demandado en el mercado. Por ejemplo, sos un músico de música clásica. El mercado demanda otro tipo de música. A la gente le gusta, qué sé yo, reggaetón y esas cosas. Pero para ti es muy importante especializarte y hacer tu música clásica. Entonces estás dispuesta a utilizar tu tiempo, aunque el lucro sea menor. ¿Me explico? Pero eso quiere decir que en términos de productividad para el mercado, no son siendo tan productivo como el que produce reggaetón. Porque eso tiene mayor demanda. Porque eso tiene mayor demanda. Pero en términos de laboriosidad, sí, porque tú te esforzás y trabajas tanto como trabaja el otro. Y es importante que tengas esa virtud, porque si sos holgazán, no vas a producir ni riqueza, ni siquiera la que te interese a ti para poder vivir, porque el músico, digamos, en cierto sentido sí está produciendo mucho lucro, pero solo para él, porque está haciendo lo que él quiere hacer con su vida, ¿me explico? Sí. ¿Verdad? Y entonces está pagando por eso, con tener menos dinero, digamos, de lo que tiene el otro. De lo que tiene el otro entonces no es lo mismo la laboriosidad que la productividad. No. Pero obviamente se necesita ser laborioso si se quiere tener ser productivo. Sí, así es. Perfecto. Pues Warren, hemos terminado. Nos mandaron una pregunta que creo que es tema para un programa, que es el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad o la realidad? Si es lo mismo y si es solo una percepción. Sí, podemos hacer un programa de eso, pero solo para que no se vaya con la duda, con la horrible duda, ¿verdad? En realidad, la verdad es una cualidad del juicio. Y juicio aquí no me refiero a pensar, sino que el juicio me refiero a una proposición que uno hace sobre algo, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, esta mesa es de madera, por ejemplo, estoy emitiendo un juicio, que es un juicio categórico, estoy diciendo que es algo. Y ese juicio puede ser verdadero o falso. Si en realidad es de madera, es verdadero, y si no lo es falso. Entonces, solo los juicios pueden ser verdaderos o falsos. No tiene sentido el término verdad fuera de ese ámbito. No existe una verdad ahí como que fuera algo platónico que vas a alcanzar, eso no existe. La verdad es que tu juicio corresponda con la realidad, con las cosas que existen, ¿verdad? Eso es lo que es verdad. Y falsedad es cuando no corresponde con las cosas que existen. ¿Y la percepción es parte de la elaboración de ese juicio? La percepción, no sé qué quiso decir con eso, pero la percepción es lo que nosotros captamos por medio de nuestros sentidos. Y entendiendo percepción como eso. Como eso, okay, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo voy a corroborar yo si es de madera o no? Pues tengo que acercarme y tocarla y verla y examinarla, eso es perceptual. Y en ese sentido, pues sí, la percepción me sirve para corroborar si es verdadero o no verdadero mi juicio. Y todo juicio eventualmente lo tengo que reducir, o sea, regresar hasta el nivel de percepción. Pero, si es que a eso se refería. Claro. Si se refiere a interpretación de la realidad es otra cosa. Ese ya es otro. Ese es otro tema. Warren, ¿qué te parece si que para el próximo miércoles, ya que estuvimos hablando acerca de la productividad, hablaste acerca del afán de lucro, que es agregar valor, y de los intercambios y de la cooperación social, ¿qué te parece que si para el próximo programa hablamos acerca de la autoestima y el lucro, y el afán de lucro? ¿Por qué se relacionan? Perfecto, claro que sí. Entonces, nos escuchamos el próximo miércoles, donde estaremos hablando cómo la autoestima está muy relacionada con ese afán de lucro. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Warren. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias por compartir nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.